Hola, somos el grupo 6 de termodinámica del Paralelo 1, conformado por Nicolás Gilboa, Vicente Coloma, Tomás González y quien les habla, Pedro Valenzuela. En esta experiencia de laboratorio se comprobará experimentalmente la primera ley de la termodinámica, donde mediante un sistema integrado por un vaso calorimétrico, un agitador magnético y diferentes instrumentos de medición, se registrarán los datos necesarios para luego comparar los resultados obtenidos con lo que teóricamente deberá ocurrir según la ley. Para la metodología se utilizó un sistema compuesto por un calorímetro de aluminio, una resistencia eléctrica, una fuente de poder, un multímetro, un termómetro digital y un cronómetro, con la finalidad de comprobar la primera ley de la termodinámica, a través del análisis del calor entregado eléctricamente a una masa de agua. El sistema fue previamente preparado, llenando un vaso calorímetro con 750 gramos de agua destilada, el cual se introdujo dentro del calorímetro y se registraron las condiciones ambientales iniciales, es decir, la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Durante la experiencia se asignaron roles entre los integrantes del grupo. Uno debía agitar manualmente el agua con la paleta incorporada en el calorímetro para homogeneizar su temperatura. Otro debía observar y registrar la temperatura utilizando un termómetro. Un tercer integrante era responsable de controlar el tiempo con un cronómetro. Finalmente, un cuarto miembro se encargaba de anotar todos los datos obtenidos. Durante el inicio del experimento y hasta el minuto 5 se realizaron mediciones de temperatura cada un minuto. Posteriormente, en el minuto 5 se conectó una fuente de poder a 20 voltios y se comenzó a registrar la temperatura y voltaje y corriente cada 30 segundos. En el minuto 10 se desconectó la energía, pero se continuó midiendo la temperatura cada minuto hasta el minuto 15, con el objetivo de observar la estabilización térmica del sistema. En el precalentamiento, los primeros 5 minutos, el agua estuvo relativamente a temperatura estable, estando en un rango de 20,7 y 20,62 grados Celsius. Posteriormente, desde los 5 a los 10 minutos, sube linealmente la temperatura por el trabajo eléctrico. Finalmente, de 10 a 15 minutos, la temperatura se estabiliza con pérdidas térmicas mínimas, dado que el sistema no es perfectamente adiabático. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio de energía interna tiene que ser igual al trabajo suministrado, y calculando el cambio de energía interna nos da 9.975 joules. Calculando la potencia teórica, que es P por T, nos daría 9.900 joules. Según la primera ley de la termodinámica, estos dos datos deberían ser iguales, lo cual es correcto pues nos da un error relativo de tan solo 0,76%, una diferencia mínima con pérdidas térmicas insignificantes. Además, en la siguiente imagen pueden ver el gráfico de la temperatura versus tiempo, el cual muestra cómo varió la temperatura del sistema durante los 15 minutos de la experiencia. Ahora pasando a la parte de discusión y análisis, en este experimento, al suministrar calor al sistema, observamos un aumento lineal de la temperatura al principio, lo cual es consistente con lo que predice la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía suministrada al sistema debe causar un aumento proporcional de la energía interna, en este caso, la temperatura. Luego, después de algunos minutos, la temperatura comenzó a estabilizarse y se mantuvo constante. Este comportamiento sugiere que el sistema alcanzó un equilibrio térmico. La diferencia observada entre la energía teórica y la medida experimentalmente, con un error de solo un 0,76%, indica una ejecución precisa del experimento, cálculos bien aplicados y un buen uso de la ley. Sin embargo, es importante considerar que pequeñas fuentes de error, como la calibración de los equipos y las imprecisiones en las mediciones de la temperatura, pueden haber influido en esta pequeña discrepancia. Bueno, para ir terminando, nosotros concluimos que este experimento valida la primera ley de la termodinámica, demostrando que el cambio de energía en el sistema fue consistente con la energía suministrada. La estabilización de la temperatura a lo largo del tiempo indica que el sistema alcanzó un equilibrio térmico, lo que sugiere que la transferencia de energía fue eficiente. La diferencia mínima de 0,76% está dentro de un margen de error aceptable, lo que refuerza la precisión del experimento. En general, los resultados obtenidos son consistentes con los principios de conservación de la energía y reflejan las limitaciones prácticas que deben tenerse en cuenta al realizar experimentos térmicos en sistemas reales. Muchas gracias por su atención.